El terror en televisión ha vivido una época espectacular durante los últimos años, pero mientras algunas series acaparan toda la conversación, otras han quedado injustamente olvidadas. Desde misterios sobrenaturales y cultos extraños hasta pesadillas psicológicas y criaturas imposibles, estas son 10 series de terror que merecen muchísimo más reconocimiento. En el puesto número 10, un grupo de personas queda aislado en una granja después de que una amenaza desconocida obliga a todos a permanecer dentro de un perímetro del que nadie se atreve a salir. Teacup toma una premisa relativamente sencilla y la convierte poco a poco en un misterio cada vez más inquietante, donde la desconfianza empieza a crecer al mismo ritmo que las preguntas. Mientras el peligro se vuelve más difícil de entender, la sensación de que algo terrible está a punto de ocurrir nunca desaparece. La serie mezcla terror, ciencia ficción y suspenso con un ritmo más pausado y una atmósfera constantemente incómoda. Gran parte de su fuerza está en cómo juega con lo desconocido y en la tensión entre los propios personajes. Justamente por eso resulta tan efectiva, porque demuestra que a veces lo más aterrador no es lo que puedes ver, sino aquello que todavía no consigues comprender. En el puesto número 9, la desaparición de un joven desata una ola de paranoia en un pequeño pueblo durante los años 80, donde las acusaciones de satanismo empiezan a extenderse sin control. Histeria utiliza el fenómeno del Satanic Panic como punto de partida para construir una historia donde el miedo colectivo se vuelve tan peligroso como cualquier amenaza sobrenatural. A partir de ahí, la línea entre la realidad y la histeria comienza a desdibujarse cada vez más. La serie combina terror, humor negro y nostalgia ochentera con una personalidad muy marcada. Todo está acompañado por una excelente selección musical y un tono que recuerda a algunas películas del género de aquella época. Lo más interesante es que detrás de toda su estética divertida, termina hablando sobre lo fácil que puede ser dejarse arrastrar por el miedo. En el puesto número 8, un archivista especializado en restaurar cintas antiguas acepta un trabajo aparentemente rutinario, pero las grabaciones que empieza a revisar esconden algo mucho más perturbador. Archive 81 construye un misterio fascinante alrededor de cultos, desapariciones y fenómenos imposibles que parecen conectar el pasado con el presente. Poco a poco la obsesión por descubrir la verdad empieza a consumirlo todo. La serie tiene una atmósfera hipnótica que mezcla terror sobrenatural con misterio y found footage. Gran parte de su encanto está en cómo consigue generar inquietud sin depender constantemente de los sobresaltos. Es una de esas historias que se vuelve más extraña con cada episodio y que cuesta abandonar una vez empiezas. Una escritora de novelas de terror descubre que la entidad que lleva años utilizando en sus libros podría existir realmente. Mary Ann transforma esa idea en una pesadilla constante donde los límites entre la ficción y la realidad empiezan a romperse de maneras cada vez más aterradoras. Lo que comienza como una simple visita en su pueblo natal termina convirtiéndose en algo mucho más oscuro. Pocas series recientes han conseguido generar una sensación de terror tan intensa. La puesta en escena, las interpretaciones y el diseño de la criatura principal consiguen momentos realmente perturbadores. Y justamente por eso, muchos la consideran una de las producciones más aterradoras que ha estrenado Netflix. En el puesto número 6, una serie de asesinatos particularmente brutales lleva a una detective a investigar un caso que parece esconder algo mucho más inquietante de lo que imaginaba.
Grotesquerie desarrolla un misterio extraño y enfermizo donde cada nueva pista parece conducir hacia algo todavía más perturbador. Cuanto más se profundiza en la investigación, más difícil resulta distinguir la realidad de la pesadilla. La serie tiene una atmósfera opresiva y una puesta en escena que apuesta constantemente por imágenes incómodas. Todo se siente extraño, excesivo y deliberadamente perturbador. Precisamente ahí reside buena parte de su atractivo, porque consigue mantener una sensación de incomodidad que rara vez desaparece. En el puesto número 5, una joven directora llega a Hollywood con la esperanza de abrirse camino en la industria, pero una traición inesperada la lleva a involucrarse con una misteriosa mujer capaz de concederle una venganza muy particular. Brand New Cherry Flavor arranca como un thriller ambientado en el mundo del cine, pero poco a poco se transforma en una experiencia cada vez más extraña y surrealista. Lo que parecía una historia de ambición y resentimiento termina descendiendo hacia una auténtica pesadilla. La serie mezcla terror corporal, magia oscura y una estética noventera muy peculiar. Todo resulta impredecible y muchas veces incómodo, pero esa rareza es precisamente parte de su encanto. Es una de esas producciones que probablemente no se parecen a nada de lo que hayas visto recientemente y justamente por eso cuesta olvidarla. En el puesto número 4, un exorcista que oculta un pasado turbulento intenta llevar una vida tranquila en un pequeño pueblo español, pero una serie de acontecimientos imposibles empiezan a revelar que fuerzas mucho más antiguas están moviendo los hilos. 30 Monedas combina conspiraciones religiosas, criaturas sobrenaturales y misterios bíblicos en una historia que constantemente va aumentando su escala. Lo más sorprendente es que cada episodio parece dispuesto a llevar la locura todavía más lejos. La serie posee una personalidad enorme y una ambición visual poco habitual en la televisión de terror. Alex de la Iglesia imprime su estilo exagerado y oscuro en cada escena. El resultado es una experiencia extraña, desmesurada y tremendamente entretenida que merece mucho más reconocimiento. En el puesto número 3, una mujer comienza a despertarse todas las noches exactamente a la misma hora, mientras extraños sucesos y recuerdos imposibles empiezan a invadir su vida cotidiana. La Hora del Diablo se presenta como un thriller psicológico relativamente convencional, pero poco a poco va revelando algo mucho más complejo y fascinante. A medida que las piezas empiezan a encajar, la historia adquiere una dimensión completamente inesperada. La serie destaca por su atmósfera inquietante y por la excelente interpretación de Peter Capaldi, que aporta una presencia magnética cada vez que aparece en pantalla. Todo se desarrolla con paciencia, permitiendo que el misterio crezca de forma natural. Y cuando finalmente empiezas a comprender lo que está ocurriendo, resulta difícil dejar de pensar en ello. En el puesto número 2, dos barcos de la Marina Real Británica quedan atrapados en el hielo del Ártico durante una expedición que poco a poco se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir. The Terror utiliza un hecho histórico como punto de partida para construir una historia donde el aislamiento, el hambre y el miedo terminan siendo tan peligrosos como la amenaza que acecha en la oscuridad. Conforme pasan los meses, la esperanza empieza a desaparecer junto con la cordura de los hombres. Todo en la serie transmite una sensación constante de frío, agotamiento y desesperación. Las interpretaciones son extraordinarias y la ambientación consigue que cada episodio resulte opresivo. Lo más perturbador es que, detrás del horror sobrenatural, termina escondiéndose una historia profundamente humana sobre la supervivencia y la obsesión. En el puesto número 1, un psicólogo infantil regresa a su pueblo natal para investigar una serie de desapariciones relacionadas con un extraño programa de televisión que marcó su infancia.
Channel Zero toma leyendas de internet y creepypastas para convertirlas en historias lentas, inquietantes y sorprendentemente atmosféricas. Pero lo más interesante es que cada temporada consigue sentirse diferente explorando nuevos miedos y nuevas pesadillas. La serie nunca dependió de grandes presupuestos ni de sustos fáciles para destacar. Su verdadero poder reside en la atmósfera y en las imágenes perturbadoras que permanecen en la memoria mucho después de terminar un episodio. Justamente por eso sigue siendo una de las grandes joyas ocultas del terror televisivo moderno.